Última columna cultural grabada en este caso del año 2024, porque nos toca después Año Nuevo y Navidad. Está por ahí circulando la entrevista con Mariacelia Vázquez en YouTube, en el canal de la radio y en el mío, que solemos invitarla sobre fin de año para pensar cuestiones del lenguaje que hacen a la política, o al revés, cuestiones de la política que modifican el lenguaje. Hoy queríamos especialmente cerrar con un trabajo que nos pareció muy interesante, que se presentó hace algunos días y que hace justamente al tema central de esta columna, que es la cultura en esta ciudad. Melissa de Petris nació en Punta Alta en 1985, ha publicado algunos libros, el último libro Barco, hace 2 años, 2022. Es docente y también trabaja en el Museo del Puerto de Ingeniero Guayri. Gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias, Astor, por la invitación. Bien, muy bien. No, un placer. Estamos hablando de que estuviste a cargo del curso en operadora en gestión sociocultural que se organizó a través del Instituto Cultural y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y concretado aquí por la CTA de los trabajadores. Esto es un trabajo que vienen haciendo desde el año pasado, ¿no? Me Sí. gustaría que cuentes cómo se armó el espacio, cómo fue coordinado esto en principio, antes del trabajo. Bueno, sí, surge por ese vínculo y bueno, me convocan como instructora. De hecho, para poder dar este curso, me parece que una de las cosas más interesantes que me pasó como docente es que hice un instructorado virtual para poder acceder, digamos, al cargo. Y lo interesante era que era una formación en formación laboral y que cursaba virtualmente con electricistas Ajá. o personas que se dedicaban, no sé, a hacer trabajos artesanales, con zapateros, porque bueno, lo interesante del curso me parece es esto de pensar la gestión cultural desde un lugar de formación laboral. Entonces, Ujú. esa primera formación me hizo dar cuenta, o nos hizo dar cuenta cuando pensábamos como el formato, de que sea una especie de taller, ¿no? Donde tener herramientas disponibles, que cada persona trae, porque muchas de las personas que vienen ya tienen experiencias en gestión, otras las están construyendo, pero bueno, también pensar cuáles son las herramientas básicas que necesita alguien en gestión cultural. Bueno, yo llevo también algunas mías desde mi quehacer, de hace bastante tiempo. Y bueno, y también empezar a pensar, bueno, en material teórico y mucho también desde la experiencia. Así que se fue conformando un espacio que construyo año a año, que crece año a año. De hecho, para mí también es un aprendizaje, porque bueno, como bien decías, hace 2 años que empezó, hay un diseño que se establece, es muy amplio Ujú. y cuando lo pensamos con Álvaro Urrutia desde la CTA, pensábamos que sea con un eje local, siempre como todo lo teórico, también pensarlo desde lo local. Entonces eso nos fue dando ciertos ejes de trabajo, como fue la línea de tiempo para pensar el trabajo desde la vuelta a la democracia hasta Ujú. acá. Así que eso fue como pensado desde un principio. Es interesante, quiero compartir primeramente que pueden ustedes consultar los resultados de este trabajo, por lo menos lo que se publica, lo cual me pareció un enfoque reivindicable a todas luces porque, digamos, más allá del curso, de quienes atraviesan la experiencia de cursar, la comunidad puede ingresando a un sitio web, que ahora voy a decir, el Gestión Sociocultural, buscan Gestión Sociocultural Bahía Blanca o CTA y va a aparecer la página. Y ahí están publicados los trabajos de los textos de quienes han participado, las herramientas que han utilizado, una línea de tiempo que para quien hoy quiere acercarse a de qué hablamos cuando hablamos de cultura en Bahía Blanca, está muy nutrida de las distintas experiencias que las han conformado en ese enfoque, ¿no? De la democracia hasta aquí. Bueno, hay una galería de fotos y algunas prácticas que han tenido como grupo.
Eh, bueno, los temas que abordan son muchos y entonces yo tendría que preguntarte qué, digamos, cuando se habla de gestión sociocultural, si podríamos descomponer las palabras. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión cultural y qué han pensado cuando piensan en cultura, digamos? Bien. Bueno, creo que con respecto a la gestión cultural, pensamos desde el hecho, bueno, que de organización básica, ¿no? Como de qué, qué realizamos o qué actividades son básicas para organizar desde un evento hasta, no sé, una agrupación, hasta un centro cultural. Em, sí, desde el principio, una de las cuestiones es pensar los conceptos de cultura, ¿no? Como, Mm, bueno, en partir desde pensar qué ideas tenemos de cultura y, bueno, cuáles son, es uno de los conceptos más amplios y más difíciles de abarcar porque, bueno, hay cientos de conceptos de cultura y modificaciones a lo largo de los años. Entonces, tratar de pensar bueno, esto, qué ideas tenemos, con qué ideas venimos y bueno, y qué ideas construimos a partir de lo que estamos haciendo, pero también a partir de lo que vemos que sucede en la ciudad. Entonces, mm, por ahí eso hace pensar en eventos específicos, no sé, pienso en un principio eso en los 80 en el 87 la Feria de la Cultura, ¿no? Como algo concreto que empezaba a preguntar o a poner en la calle, bueno, ¿cuál es la idea de cultura? Que un taller esté en la calle es una idea de mm, cultura, que no haya diferenciación entre un artista y un artesano. Bueno, son hechos para la ciudad eh, concretos para pensar qué idea de cultura tenemos. O también desde lugares más, no sé, como municipales, institucionalizados, ¿no? También en el mismo año surge el Museo del Puerto de Ingeniero White con mm, esta idea de una conformación, bueno, sí, de un equipo, de una gestión municipal, pero de un trabajo de vecinos y vecinas que desde el principio aportan, piensan en el lugar, trabajan en el lugar, ¿no? Entonces hay algo ahí que tiene que ver con empezar a conocer casos que para algunas personas todavía no lo conocen, siempre pasa que son hechos o lugares que todavía están por descubrir mm, para muchas personas. Y desde ahí empezar a pensar la gestión. Y con respecto a la gestión, creo que si nos sentamos a charlar todos los que hacemos cosas en la ciudad vamos a tener ideas distintas. mm, No hay una receta claro. única para gestionar, pero sí algunas acciones o algunas cuestiones que muchas veces tienen que ver con organización básica desde, no sé, desde listados de actividades y de elementos y guiones para llevar adelante un evento hasta esta cuestión de cronogramas, esta cuestión de división de roles, eh, bueno, como esas cuestiones básicas. Y por otro lado, esto de qué, qué es lo que nos interesa que suceda a nivel gestión en la ciudad también, Ujú. ¿no? Eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos o qué queremos eh, generar cuando estamos haciendo, no sé, un evento, una actividad? ¿A quienes convocamos? ¿Con quienes estamos dialogando? ¿Qué vínculos hacemos? Porque también la gestión tiene mucho de, para mí, o bueno, o a partir de estas experiencias, Sí. de unir cuestiones que no se unirían, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo, bueno, vamos a encontrar los mismos resultados, pero ¿qué pasa si unimos personas o lugares o ejes, temáticas que nos están uniendo, ¿no? Bueno, cómo eso da lugar a alguna otra cuestión y quizás son las dificultades o sea, ¿es lo más complejo o es lo más difícil o es llevar como las ideas a algún otro punto del que ya tenemos? Y después básicamente también pienso en la gestión como una posibilidad y
bueno, de relación humana básica y de trabajo grupal, ¿no? Creo que en las gestiones el desafío constante es ponernos de acuerdo o al menos llegar a una idea desde dónde trabajar juntos y bueno, básicamente son esas cuestiones que parecen simples pero que no lo son y bueno, que es una práctica también, ¿no? Como a medida que vamos avanzando en la práctica vamos aprendiendo también algunas cuestiones que son necesarias y también desde, o sea, me parece interesante que hay unas cuestiones en el espacio, por ejemplo, como vos bien decías, hicimos prácticas, ¿no? Y en esas prácticas trabajaron en grupos todas se llevaron adelante en el Galpón Enciclopédico, en el Bella Vista Galpón Enciclopédico, que amorosamente nos recibió, y los temas que ellos proponían eran que habían surgido y que por afinidad, ¿no? Entonces, bueno, pero de repente, por ejemplo, gestionar el evento de cierre de la línea de tiempo es algo que yo les propongo, ¿no? Entonces, también hay gestiones que hacemos porque nos gusta con las personas que queremos, con quienes elegimos, y hay otras gestiones que institucionalmente a veces son demandas que, bueno, que son más, que nos llegan, ¿no? Entonces, desde ese lugar también nos pasan distintas cosas y cómo trabajamos con eso me parece re importante, como tener esa base de experiencias. Bueno, eso fue un poco lo que pasó este año, pero sí, fue muy amplio el trabajo. Una primera definición que podríamos de escucharte sintetizar es entonces, o un primer acercamiento, digamos, del enfoque general del espacio es qué es cultura y qué no está definido a partir de la práctica concreta, ¿no? Porque hay un vicio a veces de sociólogos académicos de ir a leer algún marco teórico y tratar de como injertarlo en algún... Van al barrio y dice esto según Weber, dos puntos, y debería ser al revés. Y se ve entonces en lo que vamos a poder pasar a charlar ahora, que es el trabajo de campo, digamos, el trabajo, sí, quienes han participado del taller fueron a entrevistar, investigar, porque cada trabajo tiene como, o por lo menos de la lectura que pude hacer, como tres aspectos. Me dio la sensación que uno es un marco teórico, aunque sea mínimo, pero un marco teórico de dónde se va a trabajar cada cosa. Un enfoque personal, es decir, desde dónde lo toca o lo toca la persona que escribe, eso también, que en general Sí. está atravesada por algo, y alguna entrevista, ¿no? Y alguna conclusión. Más o menos por ahí va. Y va desde murgas, que es un tema clásico, pero también salud mental, pero también ¿querés contarnos más o menos los temas que abordaron? ¿Cómo fue ese trabajo Sí, más me territorial? gustaría como Sí, sí, poner pues los mucho títulos, además. sí, acá. Pero sí, en realidad, en un principio, lo interesante de esto fue que apareció como una posibilidad también de trabajo grupal. Este año fue un grupo más amplio que el año Ajá. pasado, eran 16 personas que se mantuvieron desde mayo hasta noviembre y que fue un grupo que también se afianzó un montón a nivel grupal y fue muy interesante eso con respecto al trabajo, ¿no? Porque los grupos potencian más allá de lo que hace una docente o un docente, ¿no? Entonces había algo de una potencia grupal que fue muy interesante y muy importante para todo este proceso. Entonces, en la acción de ir conociéndose, en un momento tuvimos unas rondas en donde cada persona contaba una gestión o un tema que le interesaba y desde el que estaba trabajando y lo ponía en común. Y a partir de eso surgieron los textos. Entonces sí, tenemos desde festivales y ciclos escénicos, el Festival de Cultura China, clubes de lectura en Bahía Blanca, el hip hop en Punta Alta. Hay algunos Sí, que temas no que son solo de Bahía, sí. son de Bahía porque teníamos chicos que cursaban de allá, así que hip hop y muralismo en Punta Alta son dos temas que vienen desde allá. Bueno, los 30 años de Corsos Murgueros en la ciudad. eh, También hay proyectos, como hay algunas personas que hablaron de lo que ya existía Sí. y otras que imaginaron unos proyectos para la ciudad. Uno tiene que ver con juegos colectivos, otro tiene que ver con una crónica fotográfica y el tercero con un paseo en las vías por el barrio de Bajo Rondó. Después hay una experiencia de teatro queer en la ciudad. Ujú. em,
bibliotecas populares en el municipio, o experiencias culturales en salud mental, un texto sobre la cocina y que aborda también entrevistas a personas que trabajan en distintos comedores sociales, Sí. bueno, apuntes de narración oral y un trabajo sobre el lenguaje del paisaje que tiene que ver con una experiencia sensible con no sé, con animales, con el ambiente y que termina enfocándose también en la experiencia de Isla Invisible. Así que son muy variados. También lo que pasaba con esto es que este año es el primero. El año pasado las personas que terminaron la cursada escribieron historizando un poco su propia gestión, desde dónde venía, ¿no? Que también es algo que hicimos este año, pero no publicamos. Cada uno empezó a pensar de dónde venía eso de gestión o quiénes habían sido referentes de gestión en sus vidas. Y podía ser desde alguien, un referente local, como, no sé, pienso en Guillermo Tellarini, pero también para algunas personas era su mamá o su abuela, ¿no? Como generando ciertas cuestiones. Y luego de eso, sí, este año surgió la posibilidad de escribir, más que todo porque muchas veces pasa que estas cuestiones que no están institucionalizadas quedan en el relato, en charlas al pasar y, y no hay información sobre muchas de las cuestiones que practicamos y que Siempre es hacemos. empezar de cero, a rastrear, digamos. Tal cual. Y bueno, empezamos a pensar esa cuestión y desde ese lugar están escritos los textos que son muy diversos, siempre prevaleciendo la voz. Bueno, yo soy profesora de literatura, entonces también desde ese lugar, por un lado, me interesa que escriban, que quede registro escrito, y por otro lado, escuchando, ¿no? La posibilidad de la voz. Entonces hay algunos que son relatos más... no sé, pienso en el de teatro queer de Limón Manini, que habla sobre, como si fuera un presentador queer que está hablando de ciertos momentos del teatro queer a nivel nacional y a nivel local. Es escénico casi, es una cuestión escénica. Y hay otros que son como más informativos, con, no sé, pienso esto que hizo Samantha García de Las Murgas. Ella no solo participa en la murga, del Centro Murga Vía Libre, sino que también ella está en grupos de estudio a nivel nacional. Sí, algunos más ensayísticos, Claro, epígrafes. claro. Sí. Entonces, bueno, empieza a pasar como una diversidad de relatos que también me parecía importante, pero que tiene que ver con eso, que para pensar la línea de tiempo, en un principio, en el 2023, tomamos de base dos cuestiones que están escritas de algún modo. Una era una experiencia de las que formé parte, que fue en el 2013, se hizo una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo que se llamaba 30 años, que estuvo FM de la Calle también, porque fue un evento muy grande, con distintas mesas. Bueno, la línea de tiempo, hay como quedó una base de eso que se había recopilado, que también tenía que ver con registrar grupalidades, eventos públicos, masivos, de reunión de distintas personas. Bueno, esa base para mí fue una base de datos fundamental para trabajar. Y por otro lado, el libro de la editorial de la Universidad del Sur, que es de Bahía Blanca del siglo XX, específicamente el capítulo de cultura, que llega hasta 2000, no sé si es 2004 o 2014. Entonces tomar, porque viene, o sea, es como muy amplio, viene de mucho antes, tomar como el periodo de los 80 en adelante para recopilar alguna información, pero pasaba eso, que por ahí la información que está escrita tiene que ver con cuestiones más institucionales, más municipales o más... ¿Y qué pasa con todo lo que hacemos en los espacios culturales independientes? ¿O qué pasa lo que queda en, no sé, en casas que abren para hacer recitales o eventos, bueno, que no quedaron, que no son institucionalizados, que no quedó registro? Entonces, a partir de eso surge como toda esta necesidad de escribir y de dejar registro en una línea de tiempo. Y este año pudimos llevarlo a un blog, en donde
bueno, registramos todo eso como un archivo, que era algo que nos faltaba, que el año pasado teníamos ganas, pero que faltaba y que el trabajo de este año lo completó y que, bueno, si sigue esto, que siempre es la posibilidad de, bueno, de si hay presupuesto, si no hay presupuesto, pero con la intención de que continúe en esto de que es un trabajo que se recibe, pensábamos que ese es el gesto de la cultura, ¿no? Algo que se recibe y algo que se construye, ¿no? Entonces, en eso mismo, esta posibilidad de escritura, de blog, de trabajo. ¿Va a continuar el curso el año que viene? Digo, para si alguien está escuchando se interesa. La intención está, Ujú, siempre, bueno, es como dependemos del presupuesto, así que nos ujú. enteramos más a principio Ajá. del año que viene. Sí, así que veremos. Habrá que prestar atención en ese caso. Sí. Está Melissa de Petris aquí en el estudio Henry Chinoyora de FM de la Calle. Estás escuchando la columna cultural de En eso estamos, la última del año. Aunque mañana, jueves, voy a venir de invitado a hablar con Federico Randazzo sobre el documental sobre Yupanqui que se va a proyectar el jueves en el Tablado. Melissa, vos venís trabajando en el ámbito de la cultura, más allá de este curso, digamos, y me gustaría preguntarte, no sé si qué aprendiste en estos 2 años que no supieras, sino qué juicio, qué cosa de tus impresiones de qué es la cultura en la ciudad, en la región, habiendo articulado con otros y con otras, habiendo investigado de esta forma, se sumó a tu mirada, se modificó de tu mirada. Eh, bueno, en principio, yo creo que esto me hace un poco corroborar una idea Sí. de, bueno, que siempre valoré, bueno, yo soy de Punta Alta y cuando vine a vivir acá hace 12 años, vivo en Bahía, para mí fue una posibilidad de hacer, de que haya muchas cosas para ver, muchos lugares a donde ir. Ujú. Y bueno, fue una posibilidad también de aprender la historia local. Creo que por eso soy insistente con la historia local, más que todo por curiosidad. Ujú. Empezó, bueno, estoy acá, ¿qué sé de esto? Como, no sé si me había pasado tanto antes en Punta Alta, quizás eso como que em, me generó, ¿no? Como este interés. Y siempre lo que me pareció es que yo siento mucha generosidad en Bahía. Sé que es contra un discurso Mm. común anti esto, pero yo siento mucha generosidad en el sentido de esto, de preguntar y recibir un montón de historias, en la posibilidad de convocar a personas, muchas veces por curiosidad hacia no sé qué pasó en tal época o esto, qué pasaba en los corsos y me contarías y eso, como poder preguntarle a las personas y que me cuenten. Y siento de que mi formación, gestión cultural, tiene que ver con ver a un montón de personas haciendo, generando, que esas personas sean didácticas, ¿no? Yo sé que es como, no sé, no sé si es beneficioso o no, que tiene que ver a veces con las precariedades, pero que las personas que nos vinculamos al arte o a la cultura sabemos hacer muchas cosas, ¿no? Ujú. Porque desde gestionar el evento, a veces también, no sé, cocinamos, a veces cobramos entradas, Sí. o sea, pero eso también hace de que el conocimiento que hay alrededor de los eventos sea bastante amplio, ¿no? Entonces, quienes hacemos tenemos como un pensamiento que no está polarizado, ¿no? Que es como complejo, amplio, pensando un montón de cuestiones y eso genera como un montón de herramientas a la hora de hacer y siempre en todos los sectores en los que me moví sentí como mucha generosidad para enseñarme, para contarme, para decirme, ¿no? Como una información dada que no, sí, como que nadie me escatimó información. A mí me parece eso muy interesante. Y comprobé que eso a niveles más grandes, ¿no? Como la posibilidad de esto
de terminar un evento con un montón de personas que vinieron a compartir un espacio que llamábamos de memoria común. Ujú. Eh, También una de las cosas que me impacta cada vez que lo presentamos esta línea de tiempo, que siempre es un debate, es que a veces una línea de tiempo muestra una fecha y no habla de los procesos. Entonces, Sí, claro, bueno, pero también por eso era necesario como poner en voz a ciertas personas y que la idea es seguirlo, ¿no? Pensando con más personas. no, Esto, además quien lo pueda ver, revisar, en todo caso es un disparador para sumar. sí, Todo no se puede, menos en un año de trabajo, pero no, pero me parece que está... Además, vamos a contar que en la presentación también quienes asistieron pudieron sumar algunos sí. momentos que se recordaban, digamos, ¿no? Sí, siempre lo decimos como una cuestión que nos ampara, digo yo en chiste, como nos ampara lo que falte, porque pensar una línea de tiempo en construcción, Claro. pero sí por este hecho de lo participativo, porque obviamente que tiene que ver con la información que logramos recaudar en esto de pensar lo local, pero también tiene que ver con que cada vez que se muestra esta línea de tiempo está abierta. Entonces hay papelitos para seguir agregando algunas cuestiones que no están, siempre con esta consigna de que no están las bandas o no están las muestras individuales, no están las obras de teatro en sí, sino Sí, festivales, los hechos ciclos, comunitarios en un sentido amplio, sí, digamos. más amplios, Claro. ¿no? Entonces, bueno, también eso nos hace pensar un poco más, a nivel más macro. Y, y esto, que cuando vemos la línea de tiempo no están los procesos, es significativo, pero a la vez también, a veces cuando la vemos son fechas y números y parecen datos como muy cerrados, Sí. pero las personas cuando van a los eventos a mí lo que me sorprende y me sigue sorprendiendo es que la emoción, porque está la vida de muchas personas Ujú. ahí, ¿no? Entonces, no sé, me acuerdo en 2023 que viene a Raúl Lázaro y decía, bueno, acá está mi vida, ¿no? O Claro. sea, y eso también para quienes lo hacemos, es decir, bueno, es un trabajo, no sé, más científico, si se quiere, o un trabajo termina teniendo una cuestión de afecto para Ujú. muchas otras personas que le da también sentido a lo que estamos haciendo y eso corrobora lo primero que decía, que muchas de las actividades de gestión que hacemos tienen un afecto y una pasión porque sucedan en la ciudad que, bueno, que la valoro un montón, ¿no? Que muchas de las cosas que suceden son porque queremos que existan, porque nos gusta hacerla y para los demás y porque pensamos que eso mejora la ciudad y aporta a la ciudad. Y bueno, eso para mí es lo fundamental de poder reconocerlo, historizarlo, encontrarlo en un lugar, ¿no? Eso. Yo tengo una impresión que te comparto respecto de cierta línea que hay en la construcción, más allá de los discursos, en la construcción concreta cultural de la ciudad, sobre todo de la recuperación democrática hasta aquí, que tiene que ver con el no pensarse como separado de la comunidad. Uno dice la palabra festival, por ejemplo, y tranquilamente un festival podría ser los Pimpinela de Scioli en alguna playa de la costa bonaerense. Esto quiero decir, un festejo masivo que se arma, a las 9 se abre, a las 11 se cierra, no queda nada. No queda nada, digamos, en términos comunitarios, más allá de haber excedido ese espectáculo. Pongo los Pimpinela porque fueron paradigmáticos en algún momento. Podría ser, no sé quién tendrá de moda ahora el gobierno de turno o los gobiernos de turno, pero cuando se habla de festival en la ciudad, en general está ligado a, sí, la puesta en escena o en escenario de una práctica artística, pero a su vez inmediatamente ligado a la accesibilidad de la comunidad. Y esto lo veo más allá de aparentes diferencias políticas o diferencias políticas concretas entre distintos corrientes, qué sé yo, desde la práctica de la comedia municipal, que nace pensando en los derechos laborales de quienes, de los actores, de las actrices, pero en los derechos culturales de la comunidad, Total. tiene aquí por los barrios, hasta, pongo un ejemplo del mismo sector de teatro, hasta Bahía Teatro, que también tiene espectáculos, además del teatro municipal o de las salas, espacios,
Hay algo ahí que me parece que es muy identitario de esta ciudad y que miran desde otras ciudades con curiosidad, que es que aún con los matices o diferencias profundas en algunos casos de líneas o de lineamientos de construcción estéticos y políticos, hay cierta identidad, si se quiere, de construcción cultural en la ciudad que es, hago mi práctica artística, pero siempre ligado a lo comunitario. Yo, de todos los años que llevo entrevistando gente, mirando, esta es una conclusión que llego a la que te comparto, a ver si coincidís a partir de este trabajo y de tu mirada también particular. Sí, creo que tiene, bueno, la particularidad, la ciudad, de tener eh, espacios institucionalizados de formación, escuelas de arte, Ujú. desde, bueno, la misma Universidad Nacional del Sur, distintos, bueno, espacios de aprendizaje, por un lado. Por el otro lado, también pienso todo el trabajo comunitario de las ordenanzas, que también es significativo y ejemplo para otros lugares de la provincia y del país también. Em, y también pienso que es una ciudad amplia, pero quienes estamos trabajando en lo cultural nos conocemos y nos cruzamos en uno u otro Ujú. ambiente y de repente somos público. Entonces ahí siento también esto que decía de la generosidad, porque bueno, somos espectadores y espectadoras de otros. Y creo que hay como vos bien decías, como esto, a pesar de las diferencias que pueden haber, yo creo que hay como una prioridad en festejar o en permitir que suceda, ¿no? Ujú. Porque hay posibilidades, quizás también mucho, por ahí lo que es más difícil es, bueno, quienes hacemos cuestiones también, que gestionamos, no sé, pienso el Festival de Poesía Latinoamericana Ujú. como parte del equipo organizador, Sí. es re difícil conseguir lugares de financiamiento más allá Sí. de los fondos, o sea, entonces, De lo que en otros lugares se quejan, que es la industria cultural o el empresariado, claro, acá no existe. claro, entonces también Uno hay, vende facturas, pero eso no es el empresario. no, tal cual, pero, y a la vez también es como que eso hace que no haya una competitividad Claro. acérrima, ¿no? Sabemos lo que cuesta gestionar un Ujú. festival, sabemos lo que cuesta eso, como estar haciendo, creo que en eso, como nos conocemos y vemos el trabajo que hay algo ahí de favorecer y hasta eso, a lo sumo de aconsejar, más allá de que tengamos críticas, pero me Ujú. parece no hay como, por lo menos yo, no sé, no leo en las redes que haya cosas en contra o discusión, sino de que, bueno, nos gustará más, nos gustará menos, tendremos cosas para criticar, pero hasta nos podemos acercar y decírnoslo, ¿no? Ujú. Entonces hay algo ahí que yo veo como una posibilidad y no una competencia. Y eso en la ciudad me parece favorecedor y me parece de crecimiento y no sé si pasa en todas partes. Ahora nos quedamos sin tiempo, pero dijiste redes y si querés te planteo la invitación para el año próximo para hablar acerca de cómo se elabora toda esta visión comunitaria que implica el encuentro físico, presencial, con las nuevas formas de consumo culturales que están ligadas a estar solo en la casa, atrás de un dispositivo, Sí, digamos, ¿no? qué desafío. Que, bueno, pero lo dejamos para la próxima. Y Dale. ahora recordamos que pueden ingresar al blog o este sitio web, que es Gestión Cultural, lo buscan en Wixsite Sí, o buscan Gestión Cultural Bahía Blanca, yo creo que primero lo googleé antes de ver el link, y bien. lo encuentran fácilmente, ahí están todos los trabajos de este curso que dictó Melissa de Petris. Muchas gracias por compartir con la radio este trabajo. Bueno, gracias por la charla también. Y será nuestro caso, bueno, hasta mañana con Fede Randazzo y con la columna hasta el año que viene.